Quiero agradecer a todos los actores que han invitado al Instituto Danés de Derechos Humanos a Honduras para hablar sobre la situación relacionada con las empresas y los derechos humanos, en donde hemos interactuado con la Secretaría de Derechos Humanos, las organizaciones empresariales y numerosas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos en general. De hecho, de que hayamos recibido invitaciones de tan variados actores es una notable muestra de voluntad en donde todos desean iniciar un proceso de atención a la situación actual en Honduras sobre el tema de empresas y derechos humanos. También estamos de acuerdo que los principios rectores proporcionan el punto de partida para la conversación sobre este importante tema. Bueno, como le dijo Dante, proporcionó una introducción muy amplia y vale la pena destacar que los principios rectores proporcionan un lenguaje común y aclaran el papel de cada actor. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos. Las empresas deben respetar los derechos humanos y existe el derecho de acceder a recursos para las víctimas. No estamos sentados aquí debatiendo las responsabilidades de cada actor y su papel. Esto es fijo y creo que este es un punto de partida muy fuerte. Los principios rectores cubren todos los derechos humanos y son aplicables a todos. Algunos critican a los principios rectores como ley no vinculante, pero eso puede ser una fortaleza, ya que las empresas pueden sentirse más cómodos trabajando con orientación práctica. En todo caso, ya existen legislaciones vinculantes en los marcos normativos nacionales. Bueno, voy a hablar un poquito porque los principios rectores son útiles para las empresas. Los principios rectores concretar acciones específicas que las empresas deberán llevar a cabo para mitigar los impactos sobre derechos humanos. Una de las cosas más importantes que articula los principios rectores es la debida diligencia en materia de derechos humanos. La debida diligencia es un proceso de identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones y la actuación al respecto, el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. Existe un claro elemento preventivo de la debida diligencia: evitar que se produzcan abusos contra los derechos humanos. En la práctica, esto significa evaluar impactos potenciales o riesgos sobre los derechos humanos y diseñar medidas para evitar que ocurran vulneraciones a los derechos humanos. Un ejemplo reciente de esto es un negocio en Birmania, quien hizo una evaluación de impactos de derechos humanos antes de llevar a cabo un proyecto. Las comunidades agrarias tienen miedo de los impactos sobre sus tierras, en un contexto de poca confianza en las instituciones públicas, así como las empresas. Pero a través de este proceso de consultaciones, se puso a dialogar sobre cuáles espacios se podrían impactar, asegurarse que no se dañen las tierras más importantes para la comunidad y diseñar un proceso continuo de diálogo. Al retorno en el sitio para un seguimiento, se pudo constatar que no había conflictividad. Este es un buen ejemplo de cómo se puede evitar conflictos. Pero hay muchos más ejemplos negativos, pero resalta el potencial que tienen los principios rectores y la debida diligencia para evitar conflictos desde el principio. Bueno, también los principios rectores definen las expectativas. Las empresas tienen que evitar dañar. También los principios rectores felicitan el diálogo.
Además, los principios rectores ayudan en la administración de los riesgos. Por ejemplo, su reputación y más. Bueno, ¿por qué los principios rectores son útiles para la sociedad civil? Son una herramienta para la defensa. Se requieren acción del Estado y las empresas sobre derechos humanos. Son estándares para la rendición de cuentas. También son un marco compartido. Se aclaran los deberes del Estado y las responsabilidades de las empresas, dirigiendo la atención a su implementación. También procesos participativos. Se requieren establecer consultas directas y continuas con la sociedad civil. Se tocan de grupos en situación de riesgo. Se dice que es necesario que las empresas identifiquen y se involucren con los titulares de derechos. Bueno, un momento. ¿Por qué los principios rectores son útiles para los gobiernos? Se alinean los estándares. Pueden incorporarse en las normas de inspección laboral, legislación ambiental, creación de acuerdos de inversión, etc. Son un base para la legislación. Se facilitan la alineación de políticas, legislación y programas gubernamentales con la legislación internacional. Son un llamado de la acción. Eso significa que todas las acciones del Estado deberán estar alineados y facilitar la congruencia entre y a través de las secretarías. Son un compromiso internacional. Se ofrecen una base para el diálogo entre los Estados. Una herramienta muy importante, una hermana importante de los principios rectores son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un marco global y integral para los procesos de desarrollo de los países, tomando en cuenta las perspectivas sociales, económicas y ambientales que reconocen que las empresas son vitales para lograr el desarrollo sostenible. Enfatizan que es necesario un enfoque participativo para que el Estado trabaje con las empresas y los actores de la sociedad civil sin dejar a nadie atrás. Los objetivos destacan que los principios rectores son el marco que las empresas deben usar y muchos actores, incluido el grupo de trabajo de la ONU, han señalado que la implementación de principios rectores puede ser la contribución más importante de las empresas para la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 16 reconoce que el acceso a la información es importante y enfatiza la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos. Esto es relevante para la realización de todos los ODS, incluido el objetivo 7 sobre energía renovable, y que es muy importante en esta región. Un enfoque integrado entre los procesos de desarrollo sostenible que respeten los principios rectores pueden contribuir a la paz, con la inclusión social y la participación ciudadana en general, los procesos relevantes para sus vidas, y al mismo tiempo puede fortalecer las instituciones y sus capacidades de proveer servicios y regular procesos. Ahí va. Una forma común de implementar los estándares internacionales, incluyendo los principios rectores a nivel del Estado, es a través de un plan de acción nacional. Un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos es un documento por medio del cual un Estado define las acciones que llevará
a cabo para implementar los principios rectores. Desde 2011, numerosos actores, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, el G7 y otras instituciones de derechos humanos y asociaciones empresariales han alentado a los estados a desarrollar planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos. La implementación de los principios rectores a través de un plan de acción nacional es un proceso, y el proceso es tan importante, tal vez aún más, como el documento final. El proceso en sí mismo es un medio para desarrollar una cultura de diálogo y de paz, si se basa en los derechos humanos. Eso significa que el proceso debe ser basado en igualdad y no discriminación, participación, transparencia, rendición de cuentas, participación de titulares de derechos específicos en un proceso de PAN. Bueno, igualdad y no discriminación. Todos los seres humanos son considerados iguales y tienen los mismos derechos humanos sin discriminación por motivos de raíz, color, sexo, etc. Las implicaciones para un plan de acción sobre empresas y derechos humanos incluyen garantizar que los procesos de consulta y el contenido de los planes sean sensibles a las cuestiones de género y que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de participar en un proceso. También identificar y reconocer a los grupos más marginados de la sociedad y garantizar la inclusión de aquellos grupos. La participación permite que todos los grupos de interés participen en cada fase del proceso. Los gobiernos deben tomar medidas especiales para involucrar a las personas y grupos marginados a lo largo de un proceso de Plan de Acción Nacional, particularmente cuando los pueblos indígenas están presentes. El objeto de la participación es lograr que los titulares de derechos se apropien de su desarrollo, lo que a su vez requiere el acceso a la información para garantizar una participación efectiva. La implementación para un plan es que permitir la participación de los grupos de interés a través, por ejemplo, del establecimiento de una estructura multiactor permanente encargada de proporcionar aportes de todas las etapas del proceso. También facilitar las reuniones de consulta. Además, asegurar que las consultas lleven a cabo de manera apropiada para los participantes. También capacitar a los grupos de interés. El acceso a la información es necesario para garantizar la participación efectiva de los grupos de interés en los procesos. La transparencia requiere que los gobiernos pongan a disposición toda la información que resulte relevante para sus procesos de toma de decisiones. Es importante que las personas sepan y comprendan cómo se toman las decisiones importantes que afectan sus derechos y cómo se gestionan las instituciones públicas establecidas para la protección de estos derechos. Sin embargo, la mera disponibilidad de la información no es suficiente. Esta información también debe estar accesible y disponible en idiomas y formatos que se adaptan a las necesidades y niveles de todos. Las implicaciones para un plan es que publicar y actualizar de forma periódica el plan para desarrollar el Plan de Acción Nacional, incluyendo el calendario de las diferentes fases. Publicar de manera accesible y oportuna documentos claves relevantes para el proceso del plan. También garantizar que la información publicada sea adecuada y accesible.
La rendición de cuentas en el marco de enfoque basado en los derechos humanos implica que se reconozcan los derechos de los titulares de derechos y los deberes de los titulares de obligaciones, lo que permite a los titulares de derechos responsabilizar a los titulares de deberes de gobierno de las empresas por sus acciones. Las implicaciones acá: definir de forma clara las responsabilidades dentro del gobierno para el desarrollo del Plan de Acción Nacional. También asegurar que el proceso aborde los impactos más graves de las actividades empresariales y el acceso a remedio a los titulares de derechos adversamente afectados por las empresas. La participación de titulares de derechos humanos específicos en un proceso de PAN. Para ser compatible con los derechos, un proceso debe ser abierto e inclusivo para todas las partes interesadas relevantes. Los titulares de derechos de los grupos y comunidades afectados, especialmente los pertenecientes a grupos vulnerables o marginados, pueden enfrentar a menudo desafíos para participar de manera plena y efectiva en los procesos de plan de acción nacional. A continuación, se analizan los tipos de desafíos que enfrenta una lista no exhaustiva de titulares de derechos humanos. Un paso importante en el proceso puede ser la realización de una evaluación nacional de línea de base sobre empresas y derechos humanos. Una línea de base sobre empresas y derechos humanos tiene el objetivo principal de evaluar el nivel actual de implementación de los principios rectores en un Estado. Reúnen un análisis de las lagunas legales y políticas en la implementación de los principios rectores, con una visión general de los impactos adversos de las empresas sobre los derechos humanos, para identificar los asuntos más relevantes de derechos humanos en un contexto dado. De esta manera, sirve para informar la formulación y la priorización de acciones de un plan de acción nacional. Asimismo, desarrollar una línea de base es una oportunidad para desarrollar capacidades en los temas de empresas y derechos humanos entre las partes interesadas involucradas en el proceso de investigación y contribuir así a la transparencia y rendición de cuentas en relación con las acciones específicas adoptadas en un PAN. Una línea de base debe ser realizado por un actor neutral y debe involucrar un proceso para consultar a todos los interesados, incluidos defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas y las empresas. Una evaluación de referencia nacional puede ser un diagnóstico compartido de los problemas que existen en un país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un plan de acción nacional no es una bala de plata. Solo no resolver todos los problemas empresariales y derechos humanos en un país. Solo es un documento fijado a un periodo específico de tiempo. Por lo tanto, el proceso para desarrollar un plan y la implementación del plan son cruciales y aseguran que un plan es un documento vivo que es monitoreado y actualizado regularmente. También, para llevar a cabo un proceso tal, se necesita que sean reunidas unas condiciones básicas para que se pueda tener un diálogo constructivo. Esto significa crear un espacio seguro donde todos los actores puedan unirse de buena fe para discutir los problemas en un espacio basado en el respeto y en el cual se puede discernir y coincidir en algunas de las posiciones. Esto significa prevenir la criminalización
de o protesta debe comunicarse a alto nivel y reflexionarse en políticas y acciones para permitir un diálogo real. La implementación de los principios rectores a través de un plan debe ser coherente y abordar el rango completo de los principios rectores. Los procesos de creación de un nuevo código penal y una ley de consulta contrarios a la implementación de los principios rectores hacen que se pierda la confianza y, en el peor, pueden aumentar la tensión. En conclusión, un proceso fragmentado para implementar los principios rectores sin la participación de todas las partes interesadas pueden causar más daño que bien. Pero un proceso inclusivo y coherente para implementar los principios rectores que apoya y alenta activamente la participación de todos los actores pueden ser un gran paso hacia la paz. Gracias. Tenemos dos preguntas para el señor Morris que han hecho los participantes. Dale. Ok. Muchas de las armas utilizadas en conflictos sociales y armados en Latinoamérica y en el mundo son construidas por empresas e industrias europeas. ¿Cuál es el desafío para implementar los principios rectores en Europa y a dichas empresas? Bueno, hay muchos desafíos, ¿no? Y muchos retos. Yo pienso, y es mi opinión, es que hay una laguna entre los estándares que hay en Europa y los estándares que hay acá en América Latina y otras partes del mundo. Y algunas empresas quieren solo respetar los estándares más bajos. Y eso es parte del proceso de desarrollar o implementar los principios rectores acá en Honduras. Es elevar los estándares acá. También es decir a las empresas que tienen que respetar los derechos humanos acá, tan como en Europa. Sí. Desde su experiencia en nuestros países latinoamericanos, en esta temática de empresas y derechos humanos, en atención a estos principios rectores sobre empresas, ¿cuál o cuáles, a su criterio, se deberían iniciar a consolidar o a trabajar? Diálogo. No más. Ese diálogo es tener confianza que el proceso está abierto y que todos pueden escuchar los otros. Sí. Bueno, entiendo que estos son palabras y es un trabajo para hacerlo y es un proceso también para crear esta confianza y eso es lo más importante. Muchas gracias, señor Daniel Morris, con la conferencia Los principios rectores sobre empresa y los derechos humanos como herramientas para la construcción de una cultura de paz. Gracias a todos.